Efesios 5, 22 al 28. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola en agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Vamos a mirar primero qué significa la palabra sometimiento. En este tiempo es un poco difícil porque la sociedad nos ha metido un montón de mentiras, literal, de qué es el sometimiento, pero el sometimiento bíblico no es un sometimiento como lo quieren mostrar ahora de machismo, o sea, que me someto a mi esposo para que él me domine, para que él haga conmigo lo que quiera, no. Vamos a mirar esto eh, con más exactitud. Eh, Someterse es un acto voluntario de obediencia, lealtad, humildad y respeto hacia la autoridad establecida por Dios. Todos en cualquier ámbito de nuestra vida tenemos que someternos a alguien. En el trabajo, en una empresa siempre va a haber un jefe, siempre va a haber alguien que está por encima de nosotros. En el colegio, en la universidad, siempre hay profesores a los que tenemos que someternos. Aún en algo tan simple como una clase de ejercicios en grupo. Siempre hay alguien que guíe, ¿cierto? Porque si no, ustedes se imaginan el descontrol ahí, cada uno haciendo como quieren. Entonces, asimismo, en el hogar hay hay un orden para poder alcanzar el propósito y el plan de Dios para la familia. Porque si no adoptamos este principio de sometimiento, la vida sería literal un caos. Ustedes se preguntarán, bueno, nosotros nos sometemos, pero ¿quién, o sea, la persona a la cual nosotros nos sometemos, a quién se somete? Porque también puede ser una pregunta que nos podemos hacer. Dice, dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El esposo y la esposa nos tenemos que someter a Cristo. Olvidé decirles, pues creo que ya lo cogieron, la iglesia es la novia de la esposa y el esposo es Cristo, en este ejemplo que estamos dando. Entonces es muy importante como entender un poco más estos versículos del sometimiento en el matrimonio, para que así podamos entender cómo nosotros debemos someternos a Cristo. Porque en la Biblia el matrimonio es símbolo, pues lo comparan con una relación con Cristo. Entonces, por eso es importante que podamos tener esto en claro. Cristo, vamos a mirar cómo el marido, el esposo, debe liderar. Cristo sirvió, amó y se sacrificó por su iglesia. Ese debería ser el rol bíblico del esposo con la esposa. Es liderar como lo hizo Cristo, su ejemplo. Parte del liderazgo es servir a aquellos de quienes eres responsable. Esta frase quiere decir que el líder no manipula, el líder no violenta, el líder no ejerce dominio sobre el otro que está a su cargo. Es más bien, le sirve, vela por él, lo protege, lo guía, lo corrige en amor, se sacrifica por el otro. Y definitivamente esto lo ha cumplido a cabalidad Jesucristo, porque
Él dio su vida por la iglesia, por su novia. Entonces, cuando en un matrimonio se ejerce manipulación, dominio, violencia, obviamente no se está ejerciendo el sometimiento o el liderazgo bíblico. Por eso es que hay matrimonios que entran en crisis porque el hombre dice, no, es que la mujer se tiene que someter a mí, entonces yo la voy a mandar y no, no es eso, es como Cristo lo ha hecho con su iglesia. Y podemos ver claramente el ejemplo de Cristo. Vamos a mirar en Filipenses 2, 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí podemos ver, este es el verdadero liderazgo. Cristo, siendo Dios, se despojó de de ser Dios o sea, en el momento para venir a ser hombre, entregarse por su iglesia. Él vino y sirvió, él sirvió a los discípulos, él le lavó los pies y él era el líder de los discípulos, pero le lavó sus pies. Entonces, que tengamos muy claro eso, que someternos a alguien es a ese alguien que sirve, que ama y que está dispuesto a entregar su vida por su iglesia o por la esposa. Teniendo esto más claro, miremos ahora el rol de la esposa como iglesia y cuáles son sus responsabilidades. En la antigüedad, el matrimonio involucraba dos elementos principales. El desposorio, que vendría siendo ahora como el compromiso, y la boda. En el tiempo del desposorio era la primera etapa del matrimonio en la que la pareja se comprometía legalmente, pero aún no podían vivir juntos. Se consideraban marido y mujer en ese tiempo. Era un compromiso, era un pacto que se hacía entre la pareja. O sea, nos vamos a comprometer, pero vamos a estar un año sin vivir juntos. ¿Y cuál es? Entonces, en hebreo vamos a mirar ese compromiso que era un pacto. En hebreo la palabra pacto significa alianza, tratado, acuerdo. En el matrimonio, el esposo y la esposa eligen establecer una relación, comprometerse en fidelidad. Asimismo, el pacto con Dios, con su iglesia, es un compromiso de amor eterno. En este pacto, Dios nos redime y nos garantiza vida eterna en Cristo Jesús. Y la novia, en la espera del regreso de su novio, se compromete a serle fiel. Vamos a mirar Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Miremos Oseas 2, 19, 20. Te haré mi esposa para siempre. Mire, eso es como las votos matrimoniales. Mire qué hermoso esto que nos dice Dios a nosotros como su iglesia. Te haré mi esposa para siempre. Te haré mi esposa con derecho y justicia, en gran amor y compasión. Te haré mi esposa con fidelidad y entonces conocerán al Señor. Todos los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Dios, somos parte de ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Solo, no todos, solamente los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. La novia, la iglesia, también tiene un compromiso, como lo hablábamos ahora, es guardarse en pureza, fidelidad y en fidelidad para su esposo.
Para nosotros como iglesia es imposible ser fieles a Dios en nuestras propias fuerzas. Y el Padre lo sabía. Entonces por eso Él envió a su Hijo, para que viniera y muriera por su iglesia, para que nos santificara. Pero la iglesia, así como en ese matrimonio que hablábamos, ese desposorio, que la parte de la novia era mantenerse en fidelidad, la iglesia no lo hizo. La iglesia le fue fiel a Cristo. Le fue infiel, perdón, le fue infiel a Cristo. Pero Cristo no la abandonó ni la desechó, sino que la amó. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Él se entregó a sí mismo por ella, muriendo en la cruz para hacerla una esposa santa y sin mancha. Porque al nosotros reconocer ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Dios nos ha santificado y Él sigue esa obra de santificación cada día en nuestras vidas. Miremos en 2 Corintios 11:2. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Aquí es clarísimo cómo el Señor, o sea, cómo dice que nos tiene comprometidos a un esposo que es Cristo. Nosotros en este momento todavía no somos la esposa de Cristo. Nosotros ahora somos la novia, la comprometida, que estamos cada día santificándonos para presentarnos ante ese esposo con pureza. En la Biblia vemos una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, creo que algunos la pueden identificar. Es una parábola en la que vemos la importancia de estar preparados para recibir al esposo que es Cristo Jesús. Esta parábola representa la segunda venida de Cristo. Recordemos que Jesucristo ya vino una vez, cuando vino aquí a la tierra, se hizo hombre, nació de María y murió en esa cruz. Esa es la primera venida. Va a haber una segunda, que esa es la que estamos esperando para irnos con Él por la eternidad. En Mateo 25:1-13 dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 vírgenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! Salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar, ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco. Respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. O sea, es un pasaje de verdad muy confrontante, pero Dios es bueno que en su misericordia ahora, antes de esas bodas, nos está hablando para que podamos estar preparadas, preparados como iglesia, con esas lámparas llenas de aceite,
¿Qué quiere decir llenas de aceite? Es en el espíritu, viviendo en el espíritu, no en la carne. No podemos seguir satisfaciendo las obras de nuestra carne, porque todos los creyentes, o sea, aquí están hablando que todas, o sea, aquí quiere decir todos son creyentes, todos. Todos creen en Jesús, todos creen en Dios, todos creen en su venida. Pero, es que se demora. Él viene, quién sabe cuándo. Muchas veces nos han dicho, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Desde hace mucho tiempo, Jesús viene pronto. No sabemos ni el día ni la hora cuándo Él va a venir. Pero nuestra responsabilidad como iglesia es estar preparándonos para cuando Él regrese. Que cuando Él regrese no nos encuentre desprevenidos, con nuestras lámparas sin aceite, que es el Espíritu Santo, que es esa vida llena de Él, esa vida comprometida con Él. Las 5 vírgenes prudentes representan a los creyentes que están esperando al novio y con su fe encendida. Es muy importante. Recuerdo una predicación que dio Lilian ya hace tiempo atrás, me llegó mucho porque decía de que mantengamos nuestra fe encendida, que nos apasionemos por, por Dios, que no dejemos que nuestra fe mengue, que nuestra fe decaiga. Cuando nos sintamos así, clamemos a Dios, Señor, ayúdanos a seguir adelante, llena nuestras lámparas con tu aceite para que podamos seguir adelante en la carrera. ¿Se acuerdan la enseñanza de la carrera? Para que podamos seguir adelante allí. Al contrario, las 5 vírgenes, como les hablaba, son los creyentes que conocen el Evangelio, lo conocen, pero que no se han comprometido en pureza y en santidad, no, sino que descuidaron su fe. Nosotros, iglesia, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra relación con nuestro Señor, que sea una relación estrecha y profunda a través de una vida obediente, de una vida de oración. O sea, siempre Dios nos habla, la oración, la meditación de la palabra, vivir la palabra, porque no es solo leer la Biblia, porque es muy fácil, leemos la Biblia, pero seguimos nuestra vida como si nada. No, tenemos que vivir una vida que impacte a otros y que esos otros quieran entrar a esas bodas, que esa invitación podamos extenderla a otros. Vamos a mirar en Apocalipsis 19, 7 al 8. Alegrémonos y regocijémonos, demos gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino representa las acciones justas de los creyentes. Vamos a mirar, aquí en este versículo hay algo muy importante, dice, su novia se ha preparado. Ya lo habla como que ya se preparó. Porque cuando llegue el novio no es que, ay Señor, es que todavía me falta, espéreme un poquito. No, ella ya se ha preparado. Vamos a mirar qué significa, porque dice limpia y resplandeciente. Su iglesia estará limpia y resplandeciente. Esto quiere decir vivir en pureza, vivir en lealtad, fidelidad a Dios, brillar e iluminar en la oscuridad con la luz de Cristo, siendo testimonio para los que no conocen a Dios todavía, ser hermosos interiormente, que nuestras vidas muestren el carácter de Dios, que cuando pasemos, que cuando nos interactuemos con la gente pueda sentir el aroma de Jesús en nosotros y quieran también tenerlo en sus vidas. El lino fino, aquí habla mucho de que se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino en el Antiguo Testamento era una tela de alta calidad que usaban los sacerdotes
que simbolizaba pureza, santidad y consagración. Esa era la tela más, ¿cómo digo? Más fina, yo iba a decir más caché, pero en francés no sé qué traducirá. Más fina, de más alta calidad. Entonces, dice que el lino fino, ¿qué representa? Las acciones justas de los creyentes. Ahora vamos a mirar cuáles son las acciones justas de los creyentes. Se refiere a una conducta caracterizada por hacer la voluntad de Dios, una vida que muestre el carácter de Cristo, servir a los demás. Recordemos el ejemplo de Cristo, Él vino a servir. Nosotros también debemos servir al otro. Nosotros no podemos vivir en esta tierra pensando en nuestros propios beneficios. Nosotros tenemos que vivir para el otro, para servir a los demás. Amar, ser compasivos, ser misericordiosos, ser humildes. ¿Humildes en qué sentido? Reconociendo que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, que es para que Dios se lleve la gloria y no nosotros. Porque cuando hacemos algún acto de bondad por otros, ay, para que me vean a mí, ahí sí ya se dañó todo. Ya no es para que Dios sea glorificado y ser santos. Dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mire lo importante de la santidad. Aquí nos están recalcando en la palabra ser santos. Dios nos dice en otra parte, ser santos como yo soy santo. No quiere decir que ser santo, ya nos ponemos aquí una aureola y nosotros no podemos cometer errores. Claro, estamos en esta carne y vamos a cometer errores, pero nosotros no somos esclavos ya del pecado. Ya Cristo nos hizo libres de esa esclavitud cuando nosotros hemos aceptado y hemos reconocido a Cristo y ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Miremos en Colosenses 3:12. Por lo tanto, como pueblo escogido por Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Aquí nos están hablando, o sea, aquí estamos mirando que lo que dije ahora de las características de esas acciones justas, aquí en la Biblia lo está respaldando. Dice que nos revistamos de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia. Tenemos que ser diferentes, tenemos que, o sea, iluminar, brillar, impactar este mundo, porque este mundo cada día está peor, cada día hay más maldad, cada día los corazones se endurecen más ante tanto pecado, ante tanta maldad. Cada día podemos ver cómo salen cosas raras, o sea, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, cada vez es unas cosas como, ¿qué es esto? La maldad ha existido desde siempre, desde que Adán y Eva pecaron, desde ahí para allá, maldad, pero cada vez como que el hombre, el ser humano, cuando digo hombre, es el ser humano, no se conforma como, no, yo quiero más maldad, y se inventan un montón de cosas para corromper más este mundo. En Mateo 25:10 dice, mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas y se cerró la puerta. Esas bodas se llaman las bodas del Cordero. Allí es donde el amor eterno entre Cristo y su iglesia será consumado perfectamente. Ese amor redentor que santificará por siempre a su novia y la convertirá en su esposa por la eternidad. Ay, dígame si eso no es muy hermoso, ¿cierto? Como Dios mío, qué belleza todas estas promesas. Pero nosotros somos los que decidimos si vamos a entrar a esas bodas o no. Hay cosas, o sea, no es que, bueno, sí, yo decido, yo voy a entrar a las bodas, pero recordemos, tenemos que estar preparados, así como esas vírgenes sensatas que ya estaban listas, estaban durmiendo como las otras también.
Pero cuando les avisaron, llegó el novio, ya llegó el novio, ellas se levantaron, sus lámparas estaban llenas de aceite. ¿Qué quiere decir? Estaban listas en el espíritu con todo lo que Dios nos ha demandado hacer. Y cuando el novio llegó, las dejó entrar y cerró la puerta. Vamos a mirar quiénes van a participar de esas bodas del Cordero. Vamos a mirar Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aunque la invitación es para todos los creyentes, solo entrarán los que fueron limpiados, purificados por la sangre de Cristo Jesús. Todos los creyentes en Cristo que han perseverado en su fe, todos quienes han caminado en santidad y todos los que se han sometido a la obediencia y al señorío de Dios. Estos son los que van a entrar a las bodas del Cordero. Todos tenemos una invitación maravillosa de entrar a esas bodas. Eso no es cualquier invitación. A nosotros nos han invitado a bodas y unas más espectaculares que otras, pero esa no tiene comparación. Eso va a ser una cosa maravillosa, porque allí solo van a entrar los que están vestidos de lino fino, puros, fieles a Dios, en santidad. Entonces, vivamos nuestra vida como una novia ataviada, o sea, vestida en santidad, que se prepara cada día de su vida para que el novio la encuentre lista para casarse con ella y vivir por la eternidad disfrutando de su presencia y de su perfecto amor. Dios aquí nos está dejando, hay una invitación para casarme contigo. No sé de aquí quién se recuerda cuando les pidieron matrimonio. Me quiero casar contigo, nos dice Dios, nos dice Jesucristo. Pero tenemos que estar preparados, a la altura, porque todos, un hombre cuando elige a una mujer tiene características, y yo quiero que esa mujer sea así, lo mismo la novia, pero nosotros sino como novia de Cristo, eso sí, ya Él cumplió con todo, pero Él pide también de nosotros santidad, pureza, consagración. Entonces, la invitación es, si todavía no estás preparado, aprovechemos el tiempo. No sabemos cuándo viene ese novio, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vivamos cada día como si viniera ya. Y que desde hoy, si todavía no hemos estado en esa pureza y santidad que Él espera, comencemos a hacerlo. Recordemos, orando, leyendo y meditando su palabra, y lo más importante, viviendo su palabra, sirviendo a otros, testificando de Él, compartiendo de su palabra, para que muchos más puedan entrar a esas bodas. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por este mensaje que tú has traído a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir como esa novia que se ha ataviado de pureza, de santidad, que espera ansiosamente ese día en que pueda casarse con su futuro esposo. Ayúdanos, Señor, como tu iglesia, como tu futura esposa, a poder, Señor, rendirnos a ti y estar con nuestras lámparas encendidas, llenas del aceite del Espíritu, del fruto del Espíritu, para que podamos, Señor, estar seguros que cuando tú regreses, la puerta se abra y nos dejes entrar para celebrar esas bodas del Cordero contigo, que serán por la eternidad. Seremos tu esposa por siempre, y allí ya no habrá más dolor, allí ya no habrá más tristeza, allí ya no habrá más enfermedad. Gracias, Señor.
Gracias por esa promesa y ayúdanos, Señor, a seguir fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor. Eh, Como ven, nuestros pastores no están. Ellos están en este momento que los invitaron a una iglesia. Están en la mañana ya, por eso no pudieron venir, pero les envían muchos abrazos y muchas saludes. Y sabemos que hoy es el Día de la Mujer, pero hoy no lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar dentro de 8 días. Así que si quieren traer sus amigas, familiares, mujeres, aquí vamos a celebrar ese gran día y, y bueno, es todo. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao.